Saludos, nos encontramos nuevamente en nuestra clase de Administración de Base de Datos de Manejo de Memoria, donde hablaremos de las organizaciones indexadas, específicamente de las estructuras de árbol B+ y bitmap. En clases anteriores hemos hablado acerca de las organizaciones indexadas secuenciales. El principal inconveniente de estas organizaciones reside en que el rendimiento para buscar en el índice se degrada según crece el archivo de datos, aunque tengamos varios niveles del índice. Sin embargo, las estructuras de árbol B y B+ mantienen su eficiencia a pesar de la inserción y borrado de datos, y pueden ser usados como índices primarios, secundarios o agrupados, según veremos más adelante. Los árboles B y B+ son árboles de búsqueda balanceados. Esto significa que la profundidad de cada subárbol o rama difiere en más o menos 1, y que un recorrido en profundidad in-orden da los elementos ordenados, como se puede ver en el ejemplo. Este es un árbol de búsqueda balanceado, donde podemos ver que si hacemos un recorrido en profundidad in-order, es decir, visitando siempre el hijo izquierdo hasta llegar a las hojas y recorriendo hijo izquierdo, padre, hijo derecho, vamos a tener todos los elementos ordenados. Sin embargo, este no es un índice B o B+, ya que estos índices, cada nodo tiene una estructura particular que veremos a continuación. La estructura del nodo de un árbol B y B+ está compuesta por una serie de apuntadores, que son los apuntadores a los nodos hijos, y una serie de claves, que en el caso del B+ está compuesto por la clave del índice, por ejemplo, el nombre, la cédula. Entonces voy a tener en cada nodo un conjunto de esas claves ordenadas, y en el caso de los árboles B, está acompañada por el apuntador al bloque de datos. Este árbol se puede ver como un índice multinivel donde cada nodo es un subíndice. El orden del árbol será el número de apuntadores que puede tener cada nodo. Entonces, si tengo m apuntadores, P y m-1 claves K, las cuales ocupan al menos un bloque de tamaño B, entonces voy a poder establecer la siguiente inecuación. P por M más K por m-1 es menor o igual que B. Despejando M en los siguientes pasos, vemos que M es igual a la función piso D, B más K entre P más K. ¿Por qué aplicamos la función piso? Debido a que el número de apuntadores es un número entero. Cada nodo, excepto la raíz, debe estar lleno al menos hasta la mitad, m-medios. Entonces, la altura del árbol depende de su orden y depende de la cantidad de valores distintos que albergue el árbol. Entonces, la altura mínima será el logaritmo base m de n, donde n es la cantidad de valores distintos de la clave. Y la altura máxima, es decir, cuando los nodos están llenos hasta la mitad, entonces será el logaritmo base m-medios de los valores distintos de la clave. Los árboles B, cada celda apunta al archivo de datos, como ya les había comentado. Aquí entonces pueden ver la estructura de un árbol B, donde no se repiten las claves porque directamente donde está la clave hay un apuntador al archivo de datos. La cantidad de accesos para localizar un valor K es al menos 1 y a lo sumo la altura del árbol. Entonces, si recorro el árbol y estoy buscando, por ejemplo, Madrid, él va a ir a la raíz, va a ver que Madrid es mayor a Daimiel, pero menor a Reus. Entonces va a seguir este camino y cuando llegue aquí va a encontrar a Madrid y a través del apuntador va a ir directamente al archivo de datos donde está la clave Madrid. En los árboles B+, solo las hojas apuntan al archivo de datos. Algunas claves están repetidas en el árbol
Y las hojas son una lista enlazada y ordenada de todos los elementos de la clave K del índice. Y la cantidad de accesos a bloque para localizar un valor K siempre es la altura del árbol. De ahí la necesidad de calcular previamente la altura del árbol B o B+. Construyamos entonces un árbol B+. Aquí podemos ver la estructura de un nodo raíz. El primer apuntador va a apuntar a un nodo hijo donde las claves que este albergue son menores que K1. El apuntador 2 va a apuntar a un nodo hijo donde las claves son mayores o iguales que K1 y menores que K2. Y el apuntador M va a apuntar a las claves que son mayores que KM-1. Luego, si estos son nodos hojas, va a ir a apuntar al archivo de datos donde se encuentre la clave correspondiente. Y finalmente, los nodos hojas van a formar una lista enlazada ordenada. Los árboles B+ son más fáciles de mantener que los árboles B. Por lo tanto, son los tipos de índice por defectos en la base de datos. Los árboles B son usados en las bases de datos para almacenar tipos de datos como club o blob, debido a que por su tamaño ocupan más de un bloque de disco. Vimos anteriormente que con los árboles B podemos tener índices primarios, agrupados y secundarios. Vamos a ver entonces el costo asociado a cada uno de ellos, tomando en cuenta que H es la altura del árbol y S es el número de registros que arroja la consulta. Entonces, si tengo un índice B+ primario, esto significa que el archivo de datos tiene el mismo orden que la clave por la que está construido el índice. Si hacemos una consulta por igualdad, esto significa que el atributo por lo que está hecho el índice es un atributo clave. Por lo tanto, solamente se retorna un registro. El costo de búsqueda será H, que es la altura del árbol, más 1, que es el bloque donde está el registro. Si se hace una búsqueda por rango, su costo será H más la cantidad de bloques donde puedan almacenarse el número de registros que arroje la consulta. Eso significa techo de S entre el factor de bloqueo del archivo. Si se utiliza el B+ como un índice agrupado, esto significa que las claves del índice se repiten en el archivo de datos. Por lo tanto, una clave pudiera ocupar más de un bloque. En este caso, el costo de búsqueda será la altura más el techo de S entre el factor de bloqueo. Si lo utilizamos como un índice secundario, esto significa que la clave del índice en el archivo de datos no va a estar ordenada, puede estar en cualquier lugar, como se muestra en la figura. En este caso, el costo de búsqueda, si es un atributo clave, va a ser H más 1, pero si es un atributo no clave, va a ser H más S, porque los registros que cumplan con la condición pueden estar desperdigados en cualquier bloque del archivo de datos. Ahora vamos a ver los índices bitmap. Los índices bitmap son una estructura especial que usa arreglos de bits. Para crear un índice bitmap sobre un campo se crean arreglos de bits por cada valor diferente de la columna y se coloca uno en la posición del registro que cumple dicho valor. Cada bit corresponde a un identificador de registro. Por ejemplo, vamos a hacer un índice bitmap sobre el género. En este caso, el género puede tomar dos valores, femenino y masculino. Entonces, eso significa que se generan dos arreglos de bit para generar el bitmap. Uno para el valor de las F y uno para el valor de las M. Podemos observar entonces que donde en el arreglo de bit F habrá un 1 donde se corresponda con el género femenino. Y en el arreglo de bit M va a haber un 1 donde se corresponda con el género masculino. Los demás van a estar en 0. Ahora vamos a hacer un bitmap por región.
donde vemos que tenemos tres valores distintos, norte, centro y sur. Entonces se generan tres arreglos de bits, donde se van a aprender los bits cuyo atributo es igual al del arreglo de bit correspondiente. Por ejemplo, el arreglo de bit norte tendrá en 1 los bits correspondientes a la región norte, y así sucesivamente. En este caso, para búsquedas, por ejemplo, las búsquedas cliente femenino de región centro, necesito aquellos que tengan en 1 el bitmap del arreglo de bit F y en 1 el arreglo de bit centro. Entonces es un AND entre estos dos bitmaps. Si necesito los clientes masculinos de la región norte o sur, entonces va a ser un O entre los arreglos de bit norte y sur y luego un AND con el arreglo de bit M. O podemos hacer, haciendo distributividad, M AND norte or M AND sur. De cualquiera de las dos maneras tendremos el resultado de la búsqueda. ¿Cuándo podemos utilizar índices bitmap? Como vemos, se generan estructuras adicionales por cada valor distinto del atributo. Por lo tanto, una de las condiciones es que las columnas donde se hagan los bitmaps tengan baja cardinalidad, es decir, pocos valores diferentes. También se recomienda para tablas muy grandes debido a que estos índices son muy útiles a la hora de hacer join con otras tablas. También para consultas que tienen combinaciones de AND y OR en la cláusula WHERE sobre estas columnas de baja cardinalidad. Las columnas clave de los índices son de solo lectura o se actualizan muy poco. En este caso, se recomienda para los data warehouse o almacenes de datos, ya que estas bases de datos son de solo lectura o se actualizan muy poco. Vamos por último a ver la creación de índices en SQL. La instrucción para ello es create, el tipo del índice que es opcional, la palabra reservada index, el nombre del índice on, el nombre de la tabla y entre paréntesis la lista de atributos. El tipo de índice puede ser hash, bitmap, unique y depende del sistema manejador. Si no se indica el tipo de índice creado, es el tipo del árbol B+, que es el índice por defecto que utilizan los sistemas manejadores de base de datos. Podemos decir entonces que ya hemos cumplido todos los objetivos del tema de manejo de memoria. Muchas gracias.